Bienvenidos a esta presentación para el curso de Sistemas Operativos Avanzados. Esta trata sobre la virtualización ligera para serverless Firecracker. ¿Sabían que Firecracker, la tecnología que usa AWS Lambda, puede levantar una máquina virtual en unos 125 milisegundos? Es rapidísimo, y este detalle explica por qué la nube puede ejecutar millones de funciones sin que nadie note nada. Pero antes de meternos en lleno en Firecracker, vale la pena aclarar qué significa realmente serverless. Cuando hablamos de serverless no es que los servidores desaparecieron, simplemente el usuario deja de preocuparse por ellos. En este modelo el proveedor en la nube se encarga de todo, el aprovisionamiento, el escalado y el mantenimiento. Nosotros como desarrolladores solo nos concentramos en el código y pagamos por el tiempo que corre. Este enfoque es súper práctico porque también trae un reto importante. Cada función tiene que iniciar en milisegundos y además necesita estar aislada para mantener la seguridad. Ahí es donde entra Firecracker. Esa tecnología logra combinar aislamiento fuerte con tiempos de arranque súper rápidos y una eficiencia altísima. Por eso la base de servicio como AWS Lambda y AWS Fargate. Dos ejemplos. El modelo serverless ha cambiado por completo la forma en que corremos aplicaciones en la nube. La idea es muy conveniente. El desarrollador se enfoca solo en el código y todo lo demás, infraestructura, escalado y servidores, lo maneja el proveedor. Pero aunque por fuera se ve súper simple, por dentro hay un montón de retos técnicos que resolver. Cada vez que se invoca una función y el sistema tiene que crear un entorno aislado, seguro y listo para ejecutarse, y todo eso en apenas unos milisegundos. Y ahí es donde aparecen tres desafíos clave, que son, como vemos acá, el aislamiento fuerte. En la nube muchos clientes comparten la misma infraestructura y si hay una vulnerabilidad, cualquiera podría terminar accediendo a datos que no le corresponden. Posteriormente está la baja latencia. Las funciones serverless deben responder casi de inmediato. Si tardan segundos en arrancar, la experiencia del usuario se arruinaría. Y por tercero, la eficiencia de recursos. En un solo servidor pueden correr miles de funciones. Si cada una usara demasiada memoria, sería imposible escalar y los costos se dispararían. Un ejemplo sencillo. Pensemos en una aplicación web para editar imágenes, por ejemplo. Cada vez que alguien sube una foto para aplicar un filtro, se ejecuta una función que procesa esa imagen. Para que el usuario lo sienta fluido, esa función tiene que iniciar en milisegundos y correr en un entorno seguro. Entonces Firecracker hace justo eso. Lanza una micro VM ultraligera por ejecución, dándole al sistema velocidad y aislamiento sin desperdiciar recursos. Y bueno, para ver un poco más amplia la definición, tal vez otro ejemplo. Por ahora, desde el lado de la seguridad. Imaginemos una plataforma financiera que procesa pagos y calcula tasas. Si las funciones compartieran el mismo kernel, un arranque podría poner en riesgo la información de varios clientes a la vez. Con Firecracker eso no pasa. Cada función corre en su propia micro VM, con su propio kernel, lo que reduce muchísimo la superficie de ataque y mantiene separadas las operaciones sensibles. Ahora pasamos a Firecracker, que es la solución. Esta, bueno, pues aparece como una solución pensada justamente para entornos donde la velocidad y la seguridad son críticas. En este caso, en vez de usar contenedores o máquinas virtuales tradicionales, introduce algo diferente, que son las micro virtual machines. Básicamente son máquinas virtuales súper ligeras, capaces de ofrecer un aislamiento muy fuerte y sin perder rapidez. Estas micro virtual machines se apoyan en KVM, pero Firecracker les quita todo lo que no es necesario. O sea, no hay dispositivos heredados ni componentes viejos que pueden añadir complejidad. Entonces el resultado es un entorno minimalista que puede arrancar en unos 125 milisegundos y usan alrededor de unos 5 megabytes por instancia. Bueno, pues ahora se va a demostrar, y mantienen una seguridad que esperaría que fuera como de una virtual machine real. Gracias a este diseño, Firecracker puede ejecutar cargas muy cortas, como funciones serverless, con una velocidad similar a la de un contenedor, pero con un nivel de aislamiento mucho más alto. Y esto no es teoría. Firecracker es la tecnología que está detrás de servidores enormes como AWS Lambda y AWS Fargate, ya mencionados, donde se crean millones de micro VMs y pues se crean y se destruyen, dependiendo de las diferentes solicitudes de los usuarios alrededor del mundo. En resumen, Firecracker toma una virtualización tradicional y la adapta a las necesidades de la nube moderna. Y esto logra que
lo que antes pareciera contradictorio: seguridad, velocidad y eficiencia, y pues todo al mismo tiempo. Ahora acá podemos ver unas imágenes para hacer una comparación en seguridad. Entonces aquí se ve claramente la diferencia en términos de seguridad. Los contenedores, todo depende del kernel de anfitrión, como se puede ver en la imagen de la izquierda, la imagen A. Básicamente todas las cargas que dependen de él quedan expuestas. En cambio, Firecracker funciona distinto, se apoya en una Virtual Machine Monitor con una superficie de ataque muchísimo más reducida, porque elimina dispositivos heredados y cualquier cosa que no sea necesario. Al final eso significa mucho menos puntos débiles y un aislamiento mucho más fuerte. Entonces, para imaginarlo un poco mejor, pensemos en un edificio. Los contenedores serían como departamentos dentro del mismo edificio, comparten la estructura, y si pasa algo grave en el edificio, todos están en riesgo. En cambio, el Firecracker se parece más a casas separadas. Cada una tiene su propia estructura, independiente de las demás, y eso las hace muchísimo más seguras. Acá la arquitectura de Firecracker. Este está desarrollado en Rust. Es un lenguaje pensado para evitar errores de memoria, lo que ya de entrada le da una capa extra de seguridad. Y además tiene una arquitectura muy minimalista. Por ejemplo, solo incluye dispositivos realmente necesarios, como lo son VitrioNet y VitrioBlock. Todo se controla a través de una API RESTful que permite crear, iniciar y manejar las VMs de una forma completamente pragmática. Este enfoque reduce la complejidad y mejora la seguridad, porque simplemente no hay elementos sobrantes que puedan convertirse en puntos vulnerables. Y algo muy útil es que el Firecracker soporta snapshots, que permiten clonar micro VMs en muy poco tiempo, que es algo perfecto para escalar funciones serverless cuando la demanda sube. La mejor forma de imaginarlo es pensar en Firecracker como un motor altamente optimizado, sin piezas que no sirven, todo enfocado en arrancar rápido, consumir poco y ser lo más seguro posible. Acá se muestran dos de las pruebas, dos imágenes que se colectaron del paper utilizado. Acá se muestra cómo Firecracker puede arrancar en unos 125 milisegundos, mientras que QEMU, por ejemplo, necesita varios segundos. En la imagen de la izquierda, acá se puede ver Firecracker en color verdecito oscuro, y QEMU es la de color amarillo, que es, pues básicamente puede durar, acá pues muestra unos milisegundos a inclusive más. En la imagen de la izquierda sí ya trata sobre la memoria. Entonces vamos a ver. Miles de instancias. Okay, esta eficiencia es justamente lo que es posible, pues la enorme escalabilidad que vemos en la nube. Por eso servicios como AWS Lambda y Fargate se apoyan en esta aplicación. Entonces, para que nos hagamos una idea, si una máquina virtual tradicional tarda unos 2 segundos en iniciar, Firecracker lo hace más o menos en unas 16 veces más rápido. Y si una VM normal consume alrededor de unos 200 megabytes, pues Firecracker ocupa hasta 40 veces menos. Entonces vemos que la diferencia es enorme. En esta diapositiva vemos cómo Firecracker se posiciona frente a otras tecnologías que buscan resolver problemas parecidos, pero como con enfoques distintos. Tenemos, por ejemplo, a Gvisor, que trabaja a un nivel de sandbox del kernel y ofrece un buen aislamiento, pero eso le agrega más sobrecarga en las llamadas al sistema. Y además Firecracker, al ser una micro VM, logra pues mucho más aislamiento y mucha menos penalización. Tenemos otro, por ejemplo, el de Kata Containers. Este también apuesta por un aislamiento usando máquinas virtuales, pero sus tiempos de arranque tienden a ser más lentos y su huella de memoria también es más grande. Pues igual, Firecracker se mueve mucho más rápido y es mucho más liviano. Tenemos también el Unicraft, que es extremadamente rápido arrancando, pero sacrifica compatibilidad porque depende de unikernels altamente especializados. Igual, Firecracker, nuevamente, mantiene un buen balance entre velocidad y compatibilidad. Y el caso de Barrelfish, que es más que todo un proyecto de investigación, o sea, más un proyecto de investigación que una solución para producción. En cambio, Firecracker está diseñado especialmente para escalar en la nube y manejar cargas reales. Pues en esta diapositiva hacemos la comparación de Firecracker y vemos que no intenta ser un número uno en todos los aspectos, pero es más como un equilibrio entre entornos serverless donde la velocidad, seguridad y eficiencia conviven al mismo tiempo. Acá, nuevamente hacemos una tabla comparativa entre las diferentes tecnologías.
Firecracker aparece con su propuesta central, que es el aislamiento fuerte basado en micro VMs y muy poca sobrecarga. GeoISOR destaca por ofrecer buena compatibilidad al funcionar como un sandbox de kernel, pero eso mismo le añade más consumo y latencia. Kata Containers igual brinda un aislamiento fuerte, pero la desventaja más que todo en tiempos de arranque y más uso de memoria. El Unicraft nuevamente impresiona con su velocidad, pero pero son unikernels más personalizados y no es tan flexible ni compatible con todo. Y Firefish, que es una figura menos común de enfoque experimental pensado para investigación, no tanto para cargas serverless reales. Entonces, en esta tabla acá vemos que se refuerza la idea general, que nuevamente Firecracker se mantiene en un punto medio ideal entre aislamiento, rapidez y eficiencia. No es tan minimalista como un unikernel, ni tan pesado como una VM completa, y justamente ese equilibrio es lo que lo convierte en una opción más práctica para usar en producción. Ahora, ¿cómo se utiliza Firecracker en la práctica? Acá se hizo un escenario típico de Firecracker que se monta en un sistema de Linux con soporte para KVM. Entonces, el objetivo es lanzar la micro VM extremadamente ligera y aislada, lista para ejecutar cargas en muy poco tiempo. El foco común de trabajo consiste en estas tres etapas que vemos acá. Primero, la preparación del entorno. Se genera un kernel minimalista y un rootfs muy ligero. Una opción habitual es el Alpine Linux, cuyo tamaño ronda apenas unos pocos megabytes. Segundo, tenemos la inicialización mediante Firecracker. Este se ejecuta y se configura usando API RESTful, donde se define el kernel, el rootfs, la cantidad de memoria, CPUs virtuales y entre otros parámetros esenciales de la micro VM. Y por último tenemos el acceso al entorno aislado, que pues se ingresa shell dentro del micro VM para validar si el sistema inició correctamente. Se prueban, acá en la imagen se puede ver que se prueban algunos comandos como para confirmar que el aislamiento es correcto. Entonces, este flujo demuestra la filosofía de Firecracker: velocidad extrema, máxima eficiencia, en una micro VM que puede iniciar en menos de 200 milisegundos. Entonces, vamos a ver. Ahora continuamos acá. Bueno, pues igual acá en esta imagen que se muestra. Ya una vez dentro de la micro VM se puede comprobar que el sistema es extremadamente compacto. Utilizando el comando df podemos ver que efectivamente pues tiene un tamaño de 28 megabytes. Usa un espacio de 21 megabytes, que es prácticamente la mayor parte de la micro VM, pero igual incluye solo lo necesario, y aproximadamente unos 5 megabytes de espacio disponible. Entonces estos números confirman que se trata de una imagen pues minimalista, y esto es coherente con la visión de Firecracker, entornos que consumen muy pocos recursos y que son ideales para ejecuciones rápidas, aisladas y escalables. Acá un poco sobre la escalabilidad y el uso en AWS. Entonces, una vez la micro VM ya está ejecutándose, podemos interactuar con ella exactamente como un pequeño sistema de Linux aislado. La imagen que vimos anteriormente ilustra las tres acciones clave que permiten comprobar su funcionamiento interno y su entorno minimalista, que es, por ejemplo, la creación de directorios, que ya se vio. Dentro de la VM se puede trabajar en un sistema de archivos normalmente. En este ejemplo se crea el directorio folder test. Se demostró que la micro VM admite operaciones básicas de escritura y organización de datos. Número 2, la verificación del espacio disponible, que se utilizó el comando df y se observó que el disco asignado a la micro VM es el que corresponde, según la teoría. Entonces este paso es útil para comprobar que el rootfs es realmente ligero y que los recursos asignados coinciden con la configuración minimalista del Firecracker. Entonces esto confirma que el entorno es pequeño, eficiente y optimizado. Y por último, la shell completamente aislada, en donde vemos que la terminal pertenece a un entorno aislado completamente. Todo lo que se ejecuta dentro de la micro VM no afecta ni al host ni a otras micro VMs, y el aislamiento es parte del diseño del Firecracker, y eso lo hace más seguro para ejecutar miles de instancias en paralelo. Entonces apenas creamos la VM, se ejecuta. Una vez que se termina, se borra todo lo que está dentro de la VM. Bien. Entonces, cuando Firecracker inicia, la primera señal de que todo funciona correctamente es la salida de la consola serial. Lo que se ve acá es el mensaje típico que aparece justo después de que la kernel se carga y el sistema operativo invitado empieza a ejecutarse. En este caso, la consola muestra información del kernel, que en este caso del Linux 5.10.70 compilado para Firecracker, seguido del mensaje de bienvenida de Alpine Linux, y finalmente aparece un prompt de login
que indica que la micro VM ya está completamente operativa. Ahora, todo este proceso se puede automatizar, por supuesto. En esta salida es importante porque nos confirma que el sistema arrancó sin errores y está listo para recibir comandos. Y como suele suceder con Firecracker, todo este proceso ocurre en una fracción de segundo, entonces, lo cual es pues clave para las aplicaciones serverless, donde cada milisegundo cuenta. Ahora un poco sobre la investigación futura. En cuanto a las oportunidades de mejora, Firecracker todavía tiene varias áreas donde se puede seguir evolucionando. Por ejemplo, uno de los grandes retos es ampliar el soporte para aceleradores como los GPU, los TPU, y que son esenciales en la carga moderna de Machine Learning. También hay trabajo por hacer en la optimización de snapshots, pues cuando hay mucha concurrencia, que es algo importante para entornos con miles de micro VMs arrancando y deteniéndose constantemente. Otro punto clave son las defensas frente a las vulnerabilidades de hardware como Spectre y Meltdown, donde siempre surgen nuevas mitigaciones. Es inevitable. Bueno, obviamente es evitable, pero siempre existen. Y finalmente mejorar la integración con Kubernetes y aumentar la tolerancia a fallos, que abriría una puerta a despliegues más grandes y automatizados. Pues el conjunto de estas líneas de investigación permitirán que Firecracker siga creciendo y pues llegue a escenarios aún más exigentes, como el Edge Computing, por ejemplo. Ahora, para cerrar, la idea principal es que Firecracker logra un equilibrio que pocas tecnologías alcanzan. Por un lado, brinda un aislamiento muy sólido, comparable con una máquina virtual tradicional, y al mismo tiempo arranca casi tan rápido como un contenedor, lo que lo hace ideal para entornos donde pues cada milisegundo cuenta. Además, pues acá mantiene un uso de memoria y almacenamiento sorprendentemente bajo, y esto permite escalar a miles de instancias sin desperdiciar recursos. Y por todo esto, Firecracker se convirtió en la base de servicios como AWS Lambda y AWS Fargate, que son uno de los más utilizados. Y pues hoy es un referente cuando hablamos de virtualización ligera en la nube. Ahora, si lo que se busca es seguridad, velocidad y capacidad de crecer a gran escala, pues Firecracker es definitivamente una tecnología que vale conocer. Y sería. Muchas gracias.